Hola, buenas tardes. Vamos a seguir con la serie de vídeos dedicados al libro Los 100 finales que hay que saber. En este vídeo vamos a comenzar un tema básico, sencillo, pero muy importante, en realidad, como todos los finales de esta serie, porque se trata de conocer los finales imprescindibles. Vamos a hacer ahora una serie de vídeos en los cuales vamos a tratar de determinar con absoluta claridad y seguridad qué pasa cuando una pieza se enfrenta a un peón. El caso más sencillo, y que ni siquiera vamos a estudiar en posiciones, es el del alfil. Cuando un alfil se enfrenta a un peón, todo es muy simple. Solamente hay que calcular a ver si el alfil puede controlar alguna de las casillas por las que pasa el peón. Entonces sería tablas, si no puede controlar, el peón coronará, luego la dama ganaría. Luego tenemos el caso de la torre, que también lo estudiaremos además de contra un peón, contra dos peones, que es el más complejo, porque se dan situaciones con muchos temas. Además, la torre puede ganar, es menos frecuente que pierda. Y luego tenemos los dos casos intermedios, que son el del caballo contra el peón y el de la dama contra el peón. Lógicamente, el caballo solo puede alcanzar las tablas y la dama rarísimamente perdería. Son casos que podemos estudiar y conocer a la perfección. Tenemos que ser capaces de ver una posición y en unos segundos saber lo que pasa. Y vamos a empezar con el del caballo, que es un poco más sencillo. Muy recientemente, yo creo ayer mismo, me decía uno de mis alumnos sobre un final que se le produjo en una partida, no vamos a decir cuál es, y que lo jugó mal. Me decía, bueno, es que no lo estudié porque pensé que era muy sencillo, que si se me producía en una partida lo podría calcular sobre el tablero. Y así es, pero se le produjo una partida en la que tenía muy poco tiempo y lo jugó mal. En realidad, conocer a la perfección la teoría de estos finales sencillos, que seguramente si nos producen y tenemos media hora de tiempo los podemos deducir, tiene dos ventajas. Una es que no nos vamos a poner nerviosos y no nos vamos a equivocar, pero la otra, mucho más importante posiblemente en la práctica, es que en posiciones anteriores en que tenemos que tomar la decisión de simplificar o no, con una variante que puede ser simple o más compleja, nos será muchísimo más fácil hacer ese cálculo y tomar esa decisión si conocemos exactamente el resultado de las posiciones que se dan al final de las variantes. Bien, pues como decíamos, vamos a empezar con la lucha del caballo contra el peón. Lógicamente, cuando el peón está muy atrás, el caballo casi siempre va a poder detener el peón. Y en el caso de que no pueda, se va a reducir, las situaciones se van a reducir a las que vamos a estudiar. Mejor dicho, no en el caso de que no pueda, sino en el caso de que tenga alguna dificultad para hacerlo, se van a reducir las posiciones que vamos a estudiar. Por lo tanto, lo más lógico es empezar a estudiar el caballo contra el peón en séptima. Pero dentro de la lucha del caballo contra el peón en séptima, vamos a hacer una importante diferencia. Primero, vamos a estudiar la lucha del caballo contra el peón en séptima de una de las 4 columnas centrales, las columnas que marco, que coloreo en este momento. Porque la teoría es diferente si el peón es de una de esas 4 columnas que si no lo es. Bien, tenemos por lo tanto una posición con uno de esos peones centrales. Este es un caso muy sencillo y podemos establecer ya una regla. Vamos a poner la posición inicial porque la que estamos viendo es la final. Vamos a decir desde el principio la regla básica, que luego vamos a repetir cuando hagamos las conclusiones. Cuando el caballo lucha contra uno de los peones centrales, si puede colocarse en algún momento en la casilla delante del peón, lo que sería la casilla de coronación, siempre es tablas. Este es el caso en esta posición y vamos a ver que el análisis es muy sencillo. El caballo, además, en este caso, tiene ese movimiento como única jugada. Se sitúa delante del peón. Lógicamente, la única posibilidad que tendrían las negras de progresar y coronar el peón será ir con su rey a molestar el caballo. Por lo tanto, prácticamente la única jugada que tenemos que considerar es que el rey ataque el caballo. Ahora, la jugada de las blancas no es única, pero la más sencilla es llevar el rey al lado contrario del peón, el caballo, perdón, al lado contrario del peón, de tal manera que quede lo más lejos posible del rey rival, para que no le pueda molestar. Aquí se puede ver que las tablas ya son inmediatas,
porque el rey necesita muchas casillas para molestar el caballo, pero lo vamos a comprobar de todas formas. En realidad, en el libro propone esta jugada, que además en la versión inglesa erróneamente está puesta con una admiración, no sé dónde se coló esa admiración. Lógicamente, estas jugadas, a veces se pone el criterio de que se pone una admiración cuando la jugada es única, cuando tiene cierta dificultad, pero no tiene tampoco mucha lógica ni siquiera en este caso, pero esta jugada no tiene ni dificultad ni consigue nada especial. Por lo tanto, es un error de la edición inglesa. Es cierto que en este caso las blancas pueden hacer tablas ya inmediatamente, dando jaque y comiendo el peón. Pero vamos a continuar el análisis para ver que incluso aunque el rey pudiera dar la vuelta y atacar el caballo, no pasa nada. Cosa que nos permitiría resolver las dudas de si el rey viene desde otra posición. Y por lo tanto, vamos a hacer una jugada con el rey. Entonces el rey negro sigue dando la vuelta y llega un momento en que ataca el caballo, ¿no? Pero en ese momento, lógicamente, el caballo siempre está a tiempo de colocarse delante del peón. Y si no, lo hubiera hecho antes. ¿Y qué sucede? Bueno, pues ahora atacamos de este lado y el caballo se va al otro lado. Es así de sencillo. Vemos que se vuelve a repetir la situación de hace 3 o 4 jugadas. Así que la defensa, cuando el caballo puede situarse en la casilla delante del peón, es extraordinariamente simple. La única utilidad de saber esto es tener la tranquilidad de saber que es algo teórico, no es algo que nos parece y que estamos intentando confirmar y de lo que no estamos seguros. Con el peón central volvemos a concluir, si el caballo puede colocarse en algún momento delante del peón, vamos a llamar peón central las 4 columnas centrales, hará tablas. Haya llegado donde haya llegado el peón, es decir, incluso a la séptima fila. Bien, ¿y qué pasa cuando no puede colocarse? Vamos a verlo en la siguiente posición. Vamos a cargar la siguiente posición inmediatamente. Check. Y vamos a comenzar desde la posición inicial. Esta posición ya es muy interesante. Empiezan las blancas. Y el caballo puede controlar la casilla delante del peón, pero no puede colocarse delante de ella. Entonces aquí ya se establece una diferencia importante con respecto al final anterior y tenemos que ser capaces también de darle una respuesta clara y que nos sirva para todas las situaciones y con la cual estemos completamente tranquilos, que es lo más importante. Ahora parece que el caballo debe moverse a una casilla que controle la coronación del peón y que en este caso además de jaque. Parece, y efectivamente debe ser así, porque si no el rey se apartará a la casilla de 2 o quizá de 1 en algún caso y luego el peón coronará. Por lo tanto, efectivamente el caballo debe moverse dando jaque y controlando la casilla en la que corona el peón, pero no es igual que vaya, hay 2 posibilidades, ¿no?, que vamos a señalar con flechas y con colores. Hay 2 posibilidades y no es igual que vaya a una de las casillas o a otra. En una pierde y en la otra hace tablas con facilidad. Vamos a hacer primero la que hace tablas para comprender lo fácil que es el mecanismo y luego de todos modos consideremos la otra porque en algunas ocasiones pues a lo mejor no tenemos más remedio o podemos utilizarlo con el otro bando. Bien, la jugada que hace tablas, y queremos recordar ya desde ahora para siempre, es colocarse lateralmente al peón. Y pronto vamos a ver por qué. Nos colocamos dando jaque al rey en este caso, pero aunque no fuera jaque, pues controlando lateralmente situándonos lateralmente al peón y controlando la casilla de coronación desde ese lateral, en este caso desde E2. Bien, si el rey se moviera atacando el caballo, sería muy fácil, ¿verdad? Porque en ese caso el caballo movería a D4, atacaría el peón y si coronara dama, daría jaque y comería la dama. Este principio, según el cual el caballo ataca al peón y en el avance a jaque, es fundamental en toda lucha de caballo contra el peón. No solo en aquellos casos en que solo hay esas piezas, sino en algún otro caso en que puede haber algún peón más en el tablero de cualquiera de los 2 bandos.
Claro, las negras tienen otra posibilidad, que sería colocar el rey en la casilla de 1. En este caso, el caballo no puede a la vez atacar el peón y preparar un doble, pero lo que sí puede hacer es dar nuevamente jaque en la casilla C3. De tal manera que si ahora el rey ataca al caballo, otras jugadas le permitirían el mismo tipo de defensa. Si el rey ataca al caballo se pone al lado contrario del peón y impidiendo que el peón corone, reduciendo la posición a la anterior que hemos visto. Por lo tanto, vemos que la defensa es muy sencilla. La defensa es muy sencilla si en la posición inicial el caballo da jaque y se coloca lateralmente al peón. Vamos a ver lo que pasa si erróneamente en esta posición o si la posición fuera diferente previamente y tuviéramos que llegar a esta situación de manera forzada, el caballo diera jaque al rey desde detrás, podemos decir. Entonces el rey se movería atacando el caballo. De tal manera que además ahora el caballo no puede situarse delante porque el rey se lo comería y tiene que buscar una jugada para evitar la coronación. Momentáneamente puede todavía evitarlo, saltando a la casilla C5, porque si ahora el peón corona, habría un jaque doble en la casilla B3 y recuperaría la dama si es que lo que ha coronado es una dama, y si fuera un caballo no sería necesario, aunque también bastaría para hacer tablas caballo B3, así que lo podemos hacer siempre. Pero lógicamente ahora las negras deben encontrar una jugada con su rey. Hay que observar que el caballo de las blancas se ha situado, podríamos decir un poco torpemente, ¿no?, demasiado lejos del peón, y ahora se trata simplemente de encontrar una casilla que evite el regreso del caballo y que posteriormente corone el peón. Y esa casilla es la casilla C3. A la siguiente las negras van a coronar y entonces las blancas pueden dar jaque por la derecha o por la izquierda, pero las respuestas son también simétricas. Por ejemplo, podrían dar jaque en la casilla E4 y ahora todavía hay que tener un poquito de cuidado porque en algunas jugadas podríamos estar permitiendo, por ejemplo, podríamos pensar, pues vengo aquí, ¿no?, a B2 y ya voy a coronar porque no puedo evitarlo. Pero estaríamos permitiendo todavía, aunque aquí realmente podríamos ver sobre nuestros pasos, pues evitar la coronación buscando el doble. Si en realidad esa jugada hacemos rey de 3 atacando el caballo, ahora tanto si el caballo nos da jaque en C5 como en F2, el rey viene a C4 y la coronación ya es inevitable. Por lo tanto, cuando el caballo no puede situarse delante del peón, si el peón es central, tomando por centrales las 4 columnas centrales, todavía logra tablas si puede controlar lateralmente, en este caso desde la casilla de 2, la coronación del peón. Y no lo es si se ve obligado o por error lo hace controlándolo desde atrás. Bien, y claro, ahora algunos se preguntarán, ¿y por qué habla siempre del peón de las 4 columnas centrales? Pues porque los otros son diferentes, lógicamente. Bien, son diferentes el peón de caballo a los centrales y es diferente el peón de torre al peón de caballo y a los centrales. Vamos a continuar en este vídeo estudiando qué sucede cuando el peón es el peón de caballo y vamos a comprender muy fácilmente por qué es diferente. Esta posición, que vamos a comenzarla después de la primera jugada de las negras, que si en esta posición les tocara a las negras sería la jugada correcta, el peón se sitúa a un paso de la coronación y nos encontramos con que el caballo está con la misma disyuntiva de la posición anterior, de tener el peón desde el lado o desde atrás. Es como si hubiéramos corrido toda la posición una fila a la izquierda, excepto que el rey blanco lo hemos dejado en la misma casilla, pero no influye. Hemos movido toda la posición una fila a la izquierda y ahora el resultado es diferente. Si el caballo juega a C3, va a perder de la misma forma que perdía contra el peón central. No lo vamos a repetir. Podéis hacerlo como ejercicio, lo cual es bastante interesante en el estudio de los finales, hacer ejercicios sencillos, comprobar las pequeñas dudas que tengamos, aunque nos parezcan evidentes, aunque estemos seguros de que va a ser muy fácil comprobarlo, porque el esfuerzo de repaso y de visualización nos va a ser muy útil. La variante que vamos a analizar es, lógicamente, si el caballo
intenta controlar el peón lateralmente, que ya hemos visto que contra el peón central era eficaz, pero contra el peón de caballo no va a funcionar. ¿Por qué? Pues el jugador de las negras, si juega correctamente, nos atacará el caballo desde C1, no desde C2, que nos permitiría, recordad, desde C2 nos permitiría la maniobra de tablas caballo C4, seguido de caballo 3 jaque, desde C1. Y ahora, si damos al jaque, enseguida comprendemos la diferencia. El rey puede atacar el caballo también, pero bueno, más rápido, para que no reciba ni jaque, se aparta y ahora el caballo necesitaría la casilla que está a la izquierda de A2 para colocarse ahí y detener el peón, pero esa casilla no existe en el tablero, no tiene espacio, por lo tanto, con el peón de caballo no tiene espacio el caballo para controlar el peón desde uno de los lados. Y por lo tanto, si no puede ponerse delante del peón, aunque lo controle, si no puede ponerse delante, pierde. No puede evitar la coronación. Bien, con estos tres sencillos ejemplos terminamos este vídeo y tenemos claro lo que sucede en la lucha del caballo contra el peón en séptima, que es lo más importante de cualquier columna menos la columna de torre. Y ahora tendremos que ver el siguiente vídeo para ver lo que pasa con el peón de torre. Hasta pronto.